Bueno, pues vamos a dar inicio y les doy la más cordial bienvenida. Buenas noches a todos. A nombre del Colegio de Pediatría del Estado de México, miembro de la Federación Pediátrica del Centro, de la Confederación Nacional de Pediatría y Academia Mexiquense de Medicina, les damos la más cordial bienvenida a esta ya quinta sesión académica del mes de mayo con nuestro tema de nutrición para el desarrollo cognitivo e inmune con la doctora Gilda Estanco. Y bueno, pues antes de continuar, quisiera pedirles a los asistentes un minuto de silencio por el fallecimiento de la profesora Faustina Cantinca Osorio, quien fuera madre de nuestra tesorera, la doctora Ivette Díaz Cantinca, a quien le mandamos nuestro más sincero pésame y deseando que Dios les dé pronta resignación. Un minuto de silencio, por favor. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Gilda Estanco. La doctora Gilda es pediatra de la Universidad Central egresada de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en nutrición por la Universidad de Simón Bolívar en Caracas, y fue profesora titular de la Escuela de Educación de la Universidad Metropolitana de Caracas. Se desempeñó como jefe de servicio y coordinadora docente de los residentes en el Hospital Materno Infantil Dr. Joel Valencia Parpacén en Caracas, exmiembro de la Junta Directiva del Capítulo Venezolano de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, actualmente gerente senior de Asuntos Médicos para Latinoamérica. Muchísimas gracias por la bienvenida, doctora Archundia, y de verdad muy contenta de poder participar esta noche y agradecer pues la invitación por parte del colegio para hablar de un tema que particularmente para mí es muy apasionante y espero que de verdad les sea de utilidad luego en su práctica diaria. Voy a compartir mi pantalla y me dicen si la ven, por favor. Sí, sí, doctora, adelante. Muchísimas gracias. Vamos a hablar, como les comento, que a mí de verdad me apasiona mucho porque hoy en día, de alguna u otra forma, la parte de los componentes bioactivos está de alguna u otra manera, siempre han estado dentro de la leche humana, que es el alimento ideal para el bebé y la fuente ideal de nutrición para él. Pero de alguna u otra manera, la parte del conocimiento que hoy en día tenemos es completamente diferente a el conocimiento que de alguna u otra forma teníamos ya hace algunos años. Cada día la ciencia avanza y conocemos cada vez más justamente cómo está compuesto este líquido vital que permite de alguna u otra forma el crecimiento y el desarrollo, especialmente de uno de los órganos más importantes y más vulnerables durante los 2 primeros años de vida, que es el cerebro humano. Y uno de los puntos interesantes es que hoy vamos a hablar justamente de una membrana que tiene una gran cantidad de componentes y vamos a hablar un poco de cada uno y luego posteriormente cuál es el impacto justamente que tiene esta membrana dentro de lo que es el desarrollo cognitivo y la parte inmunológica. Entonces, solamente recordando un poco y viendo en esta parte lo que es la leche materna y justamente vamos a observar que en la glándula mamaria tenemos una gran cantidad de lóbulos. Estos lóbulos dentro del mismo tienen
asimismo también alvéolos. Y estos alvéolos están tapizados por diferentes células epiteliales que son los lactocitos. Cuando vemos los lactocitos ya más de cerca y nos metemos dentro de la parte del núcleo, a nivel del retículo endoplásmico del lactocito, se sintetiza justamente todo lo que es y se producen las gotas de grasa que van a ir hacia la leche materna. Estas gotas de grasa, siendo justamente el citoplasma acuoso, necesitan por fuerza salir del retículo endoplásmico y llevarse parte de una capa del retículo endoplásmico para poder navegar, como les comento, dentro de lo que es justamente el citoplasma acuoso. Y cuando vamos viendo la parte de la gota que se forma en el retículo, está cubierta por una primera capa de fosfolípidos. Esta capa de fosfolípidos, de alguna u otra manera, es bien importante. ¿Por qué? Porque permite navegar, llegar a la parte apical y cuando llega a la parte apical justamente del lactocito, se recubre de una segunda capa. Y esta segunda capa, que justamente la va a conformar, también está llena de una gran cantidad de componentes que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, como pueden observar, cuando hablamos de la membrana que recubre al glóbulo de la grasa de la leche, que a veces por las siglas en inglés es un poco difícil como aprendérsela, porque es Milk Fat Globule Membrane. Entonces, hablamos justamente de esta membrana que recubre el glóbulo de la grasa de la leche en la leche humana y obviamente también en la leche de otros mamíferos. Y como pueden observar, es una tricapa. Está compuesta por una cantidad de componentes bien interesantes, como son los gangliósidos, lo que son, por ejemplo, la esfingomielina, que es súper importante, diferentes tipos de proteínas, como la MUC1, como la lactaderina, la santinoxidasa, la butirofilina, que tienen actividades, por ejemplo, la MUC1 funciona como un señuelo junto con otros tipos de MUC que tiene justamente esta membrana, y este señuelo permite, si en el caso de que haya una infección por rotavirus, ese señuelo que es esta MUC se pega al rotavirus y entonces no hay una invasión completa de este virus a nivel gastrointestinal. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con respecto a las antinoxidasas y la butirofilina que tienen justamente también efectos de tipo antibacteriano. Y si hablamos en cambio de la parte de gangliósidos, que es cómo los carbohidratos están dentro de esta membrana, tendríamos estos gangliósidos que tienen una función fundamental relacionada con todo lo que tiene que ver con memoria y aprendizaje espacial. Es esa capacidad, como podríamos de alguna otra manera traducirla en algo un poquito más tangible, esa capacidad que tienen muchas personas de alguna u otra manera pasar algo que está de manera bidimensional, como un plano, a transformarlo en algo tridimensional o con muchas más dimensiones, como por ejemplo con un arquitecto que hace un edificio. Esas capacidades están relacionadas con el aprendizaje y la parte de la memoria a largo plazo con los gangliósidos. La esfingomielina, que obviamente pues forma gran parte de lo que es justamente los componentes a nivel de las células cerebrales y es fundamental para el proceso de mielinización y otros más. Entonces hay que entender que esta membrana tiene una gran cantidad de funciones y una gran cantidad de ventajas y beneficios que vamos a ver. Si la vemos a microscopio electrónico, fíjense que es finita, muy pequeña, y está justamente esta gota de grasa que prácticamente en un 99% son los triglicéridos cuando hablamos justamente de las que se encuentran en la leche humana. Pero cuando hablamos de la parte de neurodesarrollo, y quiero traerlo porque como ustedes bien saben, normalmente cuando el bebé es amamantado, de alguna u otra manera, pues va a tener siempre muchísimos beneficios. Y nuevamente repito, la fuente ideal de alimentación de los bebés es la leche humana. Pero en algunos casos, en algún momento en donde lamentablemente por razones médicas no se pueda dar leche humana, en donde ocurre que de repente la mamá de alguna u otra manera tiene algún tipo de situación o el mismo bebé presenta alguna razón por la cual no se pueda dar, también de alguna otra forma la idea es también proporcionar algo que se parezca más también a quién, al patrón de oro. Entonces vamos a hablar un poco del impacto que tiene justamente el MFGM con todos los componentes bioactivos que tiene esta membrana y cuál es su impacto en el neurodesarrollo. Tan importante hoy en día como lo que comentábamos al principio, que debido a este encierro en donde los bebés de alguna otra manera lamentablemente pues han tenido que también dentro en el sentido de la pandemia, han tenido que convivir en casa con sus padres y lamentablemente no han podido de alguna u otra forma salir, compartir con sus pares en una guardería, en la escuela, etcétera, sino a través de una pantalla en muchos casos y algunos de los más pequeños, obviamente, ni siquiera eso, y no han podido compartir tampoco con otros adultos debido a esta situación. Eso hace que el neurodesarrollo no tenga algunas situaciones importantes, incluso muchos pediatras y muchas
mamás refieren que los bebés han tenido algún tipo de situación en donde el desarrollo iba bien y con el comienzo de la pandemia han tenido algunos, diríamos, como pequeñas regresiones dentro de ese mismo neurodesarrollo. Entonces hay que protegerlos. La única fuente tal vez de protección que podemos dar y que la mamá siempre siente que ayuda y apoya es la parte de la nutrición. Por eso quiero hablarles bien sobre lo que es el impacto que tiene esa membrana justamente en esta área. Si vemos este estudio, que es el estudio del doctor Nicolás Timby y colaboradores, y antes de hablar un poco solamente del doctor Timby, que aquí tienen la foto para que lo conozcan, el doctor Hernel es prácticamente el mentor del doctor Timby, el doctor Bo Lonerdal junto con el doctor Magnus Domelov, que he tenido la verdad la oportunidad de compartir con ellos, son los que más han trabajado en leche humana a nivel mundial, justamente los diferentes componentes que están en la leche humana. Y decidieron hacer este estudio justamente viendo cuál era el impacto que tenía el MFGM en el neurodesarrollo y la parte obviamente también de crecimiento. Hicieron un estudio randomizado, controlado, doble ciego, en donde comparaban a dos grupos de niños en donde uno les daban una fórmula estándar versus una fórmula que estaba suplementada con MFGM. Este MFGM, que es el MFGM 10, pues simplemente enriquecía mucho más también esta fórmula, especialmente como les comento, con todos los componentes que la conforman. Y luego lo daban prácticamente desde los 2 meses, o sea, los bebés cuando eran reclutados tenían que tener menos de 2 meses, se iniciaba dependiendo de si la mamá no decidía amamantar, comenzar una fórmula estándar o de manera randomizada pasaban también a una fórmula suplementada con MFGM. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el 6.º mes de vida. Y luego seguían con su dieta habitual, con alimentación complementaria, y no había una inclusión de una fórmula o del MFGM dentro de la dieta en ese sentido. Lo impactante fue que a los 12 meses realizaron una escala de Bailey 3, se evaluó desarrollo cognitivo y también otras áreas, y también escala socioemocional y adaptativa, pero en donde tuvieron resultados positivos el grupo del doctor Timby y colaboradores fue justamente en todo lo que tiene que ver con la parte de función cognitiva. Y aquí quiero llamarles la atención de manera importante porque nosotros sabemos que cuando vamos a evaluar justamente en la parte del desarrollo en el bebé, sabemos que para menores de 3 años utilizamos la escala de Bailey y ya por encima de los 3 años utilizaríamos para medir la parte de cociente intelectual la escala de Bechler. Uno de los puntos importantes que está aquí es que normalmente el desarrollo cognitivo de los bebés en general puede estar entre 85 y 115. Por debajo de 85 sabemos que hay un retardo en el desarrollo, pero ya por encima de 115 estaríamos hablando de un bebé que tiene pues mayores capacidades a la larga y mayor puntaje en la escala de Bailey. Hay que seguirlo para ver después bien cómo es su rendimiento de manera longitudinal ya cuando ya sea grande. Entonces, un punto importante aquí que fue con el doctor Timby es que tenemos que el grupo de lactancia tuvo un puntaje de 106.4, obviamente alto, y es importante porque prácticamente coincide con todos los diferentes metaanálisis a nivel mundial. La fórmula infantil con MFGM alcanzó un puntaje de 105.8, sin diferencia estadísticamente significativa con la leche humana, pero sí con una diferencia estadísticamente significativa y una diferencia prácticamente de 4 puntos con respecto a la fórmula sin MFGM. Incluso esta fórmula tenía DHA incluido dentro de su composición. Entonces, es importante entender que el MFGM logró de alguna u otra manera cerrar la brecha que había con respecto a la parte cognitiva, según lo que refieren los autores, con respecto a la parte de la leche humana. Nunca igual, pero sí similar. Y aquí sí los llamo a la reflexión porque en un determinado momento, si hay una mamá que adopta a un bebé y no lo puede amamantar, si hay una mamá que por alguna razón, puede ser por una depresión postparto, por alguna situación que hoy en día se están viendo de manera muy común, lo estoy viendo mucho en mi grupo de personas cuando me comparten algún tipo de situación, mamás ya que acaban de tener a su bebé, porque no ha sido fácil este tema de la pandemia, entonces eso hace que de alguna otra manera por el estrés y por la situación no puedan amamantar. Y permitir que de alguna otra manera se pueda lograr llegar al nivel cognitivo que de alguna otra manera se logra a través de la leche humana, aunque no se esté dando todos los beneficios que va a dar la leche humana, también es un poco de tranquilidad para la madre. Entonces hay que verlo también desde ese punto de vista, especialmente porque, como les comento, este grupo ha trabajado muchísimo con todo lo que tiene que ver con leche humana. Luego hay otro estudio bien interesante, la doctora Fei Li y el doctor John Colombo, que es psicólogo, realmente ha trabajado muchísimo en todo lo que tiene que ver en el impacto de muchos de estos componentes bioactivos, como pueden ser los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y en este momento también el MFGM, junto con la doctora Fei Li.
que en el 2019, en diciembre de 2019, o sea, hace prácticamente casi un año y algunos meses, publicaron este estudio bien interesante que se hizo en China con una cohorte de niños bastante grande, estamos hablando en donde un grupo de niños, es un estudio clínico de grupos paralelos, controlado, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico. Se daba una alimentación con una fórmula estándar o una fórmula que estaba suplementada con MFGM más lactoferrina, el mismo MFGM 10, hasta los primeros 6 meses, y luego se iniciaba alimentación complementaria el sexto mes y se continuaba luego posteriormente igual con una fórmula infantil estándar o una fórmula infantil con MFGM hasta los 12 meses de vida. A partir de los 12 meses, el niño integrado a la mesa en su dieta habitual. Aquí lo interesante es que en los dos grupos, que como les comentaba, estaban justamente dentro del estudio, se les aplicó a los 12 meses de edad la escala de Bailey para evaluar igual desarrollo cognitivo y los diferentes dominios de la escala de Bailey: cognitivo, lenguaje y motricidad. Y se les hizo otra prueba que se denomina Free Play Attention, que de alguna otra manera es una tarea en donde se hace un juego libre, ya lo vamos a ver cómo funciona y cuál fue el resultado. Asimismo, a los 18 meses se les aplica el cuestionario de MacArthur-Bates y vamos a ver cuáles fueron los resultados de este estudio en estos niños. Lo impactante fue cuando ellos hicieron y aplicaron la escala de Bailey, que en la parte cognitiva prácticamente hubo 9 puntos de diferencia a favor del grupo suplementado con MFGM más lactoferrina. Luego, a nivel del lenguaje, también hubo una diferencia significativa y hubo un puntaje de 122.6 versus 110.3, es decir, una aceleración justamente en lo que es la parte del lenguaje. Asimismo, en la parte motora, en donde hubo prácticamente 13 puntos de diferencia, todos con diferencia estadísticamente significativa. Esto es bien importante entender porque esta aceleración de este crecimiento y especialmente de la adquisición de estas habilidades permite también el día de mañana tener resultados positivos a futuro en la parte de aprendizaje. Y como les comentaba acerca de la prueba en donde se utilizaba un solo objeto y el bebé se le dejaba jugar durante 5 minutos, justamente este tema de tarea libre, entonces él jugaba con un solo objeto y no es que estuviese el bebé jugando con un objeto y uno medía el tiempo. Se hace justamente en este tipo de recintos en donde, como pueden observar, prácticamente todo, no hay ningún estímulo visual de color excepto el juguete. Y como pueden observar, tiene este tipo de aparatito en donde se puede observar en el momento en que el bebé se distrae o el momento el bebé mueve la vista hacia un lado o hacia el otro porque pierde la atención sobre el juguete. Y esta es la cuidadora, que generalmente es la madre, en donde también de alguna u otra forma, en el momento en que el bebé, ella tiene fija la mirada en los ojos del bebé, en el momento el bebé mueve la vista, también lo detecta. Este tipo de pruebas se utiliza desde el primer año hasta el segundo año de vida, por eso se aplicó al año de edad, pero un punto importante aquí es que se mide la cantidad de veces que el bebé se distrae durante estos 4 o 5 minutos. Y otro punto importante es que también mantener la mirada en un objeto de manera fija, lo que busca fundamentalmente es que el bebé logra no solamente mantenerse concentrado en la tarea, sino controlar la atención y ser más resistente a la distracción. Todo esto se va a ver en resultados más positivos a la larga. Un punto importante que hay que recordar cuando ustedes piensen en atención sostenida o evaluación de atención sostenida dentro de los diferentes estudios, cuando se evalúa después de una intervención nutricional, es importante entender que cuando el bebé mantiene la vista fija y hay atención sostenida en ese sentido, significa que el bebé está procesando la información y está aprendiendo. En el momento que tiene la atención fija, no solamente tiene la mirada, sino que incluso la frecuencia cardíaca comienza a bajar y de alguna u otra manera entra en un estado de aprendizaje. Entonces, fíjense lo interesante que aquellos niños que recibieron esta fórmula, como les comentaba anteriormente, suplementada con MFGM más lactoferrina versus el grupo control, tuvieron más tiempo, su duración del promedio de la mirada fue mayor, con diferencia estadísticamente significativa, con respecto al grupo control durante 5 minutos de tarea. Esto probablemente más adelante tenga mayor capacidad el bebé de hacer justamente el procesamiento de la información y obviamente tener resultados positivos a la larga.
Asimismo, les comentaba, perdón, antes de pasar acá, sobre lo que es la parte del cuestionario de MacArthur Bates, que ese fue a los 18 meses, y allí se encontró que los bebés que habían justamente recibido una fórmula con MFGM más lactoferrina tenían en lo que respecta al cuestionario de MacArthur Bates mayor capacidad de tener frases que fueran mucho más complejas y mucho más largas que sus pares que habían recibido de alguna u otra manera una fórmula sin el MFGM y la lactoferrina. Asimismo, también se preguntarán, bueno, tenía lactoferrina más MFGM. Y si buscan dentro de la literatura, realmente tal vez de alguna otra manera en este momento diferenciar entre MFGM y lactoferrina o separarlos, tal vez no en este estudio. Sin embargo, cuando buscamos información de la lactoferrina relacionada con la parte cognitiva, realmente no hay estudios y prácticamente ese tipo de parámetro está ausente cuando buscamos lactoferrina y la parte cognitiva. En cambio, cuando buscamos MFGM, es decir, la membrana del glóbulo de la grasa de la leche, y la buscamos de alguna otra manera desde el punto de vista científico para poder hacer una investigación profunda acerca de la misma, sí vemos que hay un impacto justamente de sus componentes, asimismo como de la membrana completa con respecto a lo que es la parte cognitiva. Entonces es muy importante entender eso también cuando vemos este estudio. Cuando vemos la parte del sistema inmune, que también es fundamental, porque una mamá no solamente se preocupa por el desarrollo cognitivo, o sea, no solamente se preocupan por la nutrición, sino que se preocupan también por su desarrollo cognitivo. Y aparte de eso, se preocupan por la parte del sistema inmune, que el bebé no se les enferme, que el bebé esté bien, que el bebé esté sano, y eso es fundamental. Y aquí, como podemos observar, tenemos del estudio anterior del doctor Timby, se derivó otro estudio súper interesante en donde se veía justamente que, y tenía como objetivo, este se realizó en el 2015, justamente ver de alguna u otra manera que aquellos lactantes que habían consumido una fórmula suplementada con MFGM, si tendrían menos infecciones durante los primeros 12 meses de vida en comparación con los que habían recibido la fórmula control. Se hizo un registro diario, un monitoreo de las infecciones, se vio frecuencia de evacuación, consistencia, síntomas presentados y se habían contactado a los médicos. Y lo interesante fue que en el estudio se mostró justamente una incidencia acumulada de otitis media mucho menor en el grupo que estaba justamente tomando una fórmula que estaba suplementada con MFGM versus la fórmula estándar. Estamos hablando de 1% versus 9%. Leche humana dio 0%, que es lo esperado, justamente por el efecto protector tan maravilloso que tiene la leche humana. Sin embargo, el grupo con MFGM también tuvo una protección precisamente por esta suplementación versus lo que recibieron la fórmula estándar. Asimismo, también dentro del estudio vieron la cantidad de antipiréticos que estos bebés podían recibir y si observan como tal podemos ver un 25% versus un 43% si los bebés presentaban algún tipo de situación que requiriera la utilización de antipiréticos en ellos. Entonces se pregunta el grupo del doctor Timby, dice, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué tuvieron menos procesos, por ejemplo, de otitis media aguda? ¿Qué es lo que de alguna u otra manera pudiera estar induciendo esto? Entonces, en base a la hipótesis, realizan este nuevo estudio también en el 2017 y ellos habían tomado muestras tanto de mucosa oral como de saliva a los 4 y a los 12 meses en este grupo de estudio. Y es interesante ver qué fue lo que pasó con con el microbioma. Y podemos observarlo aquí en donde vemos que en el grupo de la fórmula justamente experimental que tenía MFGM versus el grupo de la fórmula estándar que no tenía MFGM, podemos observar, por ejemplo, el crecimiento de diferentes tipos de bacterias, como por ejemplo la Moraxella catarrhalis. Y como ustedes bien saben, este estudio fue hecho en Suecia, como les había comentado anteriormente, y un punto importante es que normalmente para la parte de los tres gérmenes más importantes para otitis media, que son neumococo, el estreptococo pneumoniae, luego posteriormente la parte de lo que es la Moraxella catarrhalis, que también está incluido, y por supuesto el Haemophilus influenza tipo B, sabemos que Haemophilus y tanto estreptococo lo cubrimos con vacunas, pero la Moraxella no. Entonces, ellos se dieron cuenta de en el grupo justamente que había tomado el MFGM, que lo que es la parte del crecimiento de la Moraxella catarrhalis o la identificación de la Moraxella catarrhalis fue mucho menor que con respecto al grupo que no tomó MFGM justamente en este estudio. Entonces, parte de la hipótesis es el MFGM cambia la microbiota, este microbioma oral al estar cambiado, de alguna otra manera predispone a también tener menos infecciones.
Y les traigo otro estudio recién salidito del horno, como decimos, estaba publicado ahorita en abril de 2021, en donde los niños del grupo del estudio de la doctora Lee, que estaban comentando anteriormente, sí, se fueron seguidos, se les realizó también la parte de lo que es ver el efecto que tenía la MFGM y la lactoferrina en la microbioma y en el metaboloma de los niños a los 4 años, perdón, a los 4 meses de edad. Y lo interesante fue que la adición del MFGM y la lactoferrina bovinos en la fórmula infantil se asoció con diferencias sutiles en el microbioma y en el metaboloma de las heces a los 4 meses de edad, incluido una mayor prevalencia de especies de bacteroides, que como nosotros sabemos está el Bacteroides flevius y hay otro tipo de bacteroides que justamente se encuentran en una gran cantidad dentro de la leche humana. O sea, bebés que toman leche humana permiten justamente que esta microbiota o ese microbioma sea rico justamente en bacteroides. Entonces, de alguna u otra manera, el MFGM apoya, ayuda para que justamente el microbioma pues sea más similar, parecido al de la leche humana. Nunca igual, vuelvo a repetir, pero sí por lo menos más parecido y obviamente eso va a tener efectos positivos a la larga en diferentes situaciones, no solamente para la parte infecciosa, sino también a la larga para evitar situaciones de tipo inmunológico y otro tipo de enfermedades cuando ya sean adultos. Asimismo, otro estudio realizado en Perú por el doctor Bo Lonerdal, que como les comentaba, el doctor Lonerdal es uno de los que más ha trabajado a nivel mundial todo lo que tiene que ver con leche humana. Este estudio también está la doctora Zabaleta, que trabaja en el Perú, en el Instituto de Investigación Nacional, es un instituto de alto nivel y trabajar en conjunto con el doctor Lonerdal permitió hacer este estudio. Y es bien interesante porque les quiero comentar que el MFGM comenzó de alguna otra manera, no tanto en la parte infantil, sino se dieron cuenta sí que la membrana, pero no había forma de separarla, no sabían cómo separarla. Cuando comenzaron a entender bien cómo era el proceso y por diferentes tecnologías de ultrafiltración se logró separar justamente de la leche bovina, entonces se lograba justamente tener esta membrana prácticamente con el mismo valor que tenía dentro de lo que es la parte de cuando se toma normalmente, por ejemplo, en leche humana, no, como les digo, similar a la de la leche humana. Es bien interesante porque se utilizaba mucho en adultos y se utilizaba en adultos este tipo de fórmulas ¿para qué? Fundamentalmente, por ejemplo, para colocarlo en helados, en galletas, en cierto tipo de alimentos, precisamente para poder aportar todos los componentes que tiene para beneficiar tanto neurodesarrollo, pensando en Alzheimer, demencia, etcétera, como también la parte inmunológica. Entonces, el grupo el doctor Lohner de la doctora Zabaleta decidieron colocarlo en una papilla y darlo a partir del sexto mes, en donde tenían una papilla con placebo, que era leche descremada, y ya les voy a explicar por qué es leche descremada, versus papilla con el MFGM10 que estaba fortificado. Lo interesante fue que fueron más de 500 niños que se incluyeron dentro del estudio, es un ensayo clínico controlado, el autorizado, doble ciegos de los TOPS, eran habitantes de la comunidad, niños sanos de allá en el Perú, en la comunidad del Callao, que es una comunidad bastante de bajos recursos económicos. Y lo interesante fue que midieron la parte de diarrea, anemia, micronutrientes, etcétera. Y con respecto a la parte de diarrea, fue bien interesante porque la incidencia de diarrea con sangre fue mucho menor en el grupo que recibió la papilla con MFGM versus la papilla con placebo. Hay que comentar también que no solamente la incidencia de diarrea sanguinolenta disminuyó, sino también la incidencia de diarrea aguda. Otro de los puntos importantes que les comentaba es por qué se utilizó una papilla, por ejemplo, con placebo, que es leche descremada. Es un punto importante y hay que entender que cuando la leche se descrema completamente y se quita la grasa, si había alguna traza de MFGM, la cual se destruye a través del proceso de pasteurización y pierde sus propiedades, entonces prácticamente queda completamente libre de la grasa. Entonces es importante entender que la mayoría de las fórmulas infantiles están hechas con leche descremada, por eso no tienen MFGM, tal vez una pequeña traza, pero no la cantidad necesaria como se mostró en el estudio del doctor Timbio, en el de la doctora Lee, de 5 gramos por litro, que de alguna u otra forma pues permite prácticamente suplementar esa misma cantidad de membrana que pudiera estar siéndole dada al bebé a través de la leche humana si estuviese tomando la misma cantidad. Entonces es importante entender que no la van a encontrar dentro de la leche en el supermercado. ¿Por qué? Porque los procesos de homogeneización destruyen los glóbulos de grasa y lo mismo la parte de la pasteurización, y entonces el MFGM no está allí. La idea es volver a suplementarlo y como les comento, ahora a través de técnicas de ultrafiltración es que se ha logrado justamente eso.
y se ven los beneficios. Este otro estudio está realizado con gangliósidos, que son componentes del MFGM, y la prevención justamente, por ejemplo, de infección por rotavirus y la diarrea en niños del norte de la India. Y aquí lo interesante fue que la doctora Popit hizo un estudio autorizado, controlado, doble ciego. Fue prácticamente en donde comparó esta alimentación de estos 450 lactantes entre 8 y 24 meses de edad, alimentados por 12 semanas. A ellos les dieron también leche entera, 225, les dieron una leche entera, pero les ponían dentro de esta leche un complejo lipídico alto en gangliósidos y 225 niños con leche entera sin suplementar. Los resultados, interesantísimos. La duración de las diarreas por rotavirus fue significativamente menor en el grupo alimentado con la leche suplementada con estos componentes de MFGM, y por supuesto también hubo una menor prevalencia de gravedad. Entonces, como podemos observar, prácticamente si vemos la duración de la diarrea por rotavirus, 23 días versus 9 días leche entera con un componente de MFGM, que son los gangliósidos, que están dentro de la membrana. Y también otros estudios, como el de la doctora Gigi Birman, que no les traigo acá, también mostró en grupos de preescolares y a niños mucho más grandes, en donde se observó un día menos de fiebre, justamente comparado con el grupo que no tenía una leche chocolatada con el MFGM. Como les comento, el MFGM se puede añadir de alguna u otra manera no solamente a las fórmulas infantiles, sino que también se puede añadir a otros alimentos y a otro tipo de, por ejemplo, de productos que permiten justamente que llegue y de todos sus beneficios. Es la cantidad que tiene. Por eso es muy importante entender que no solamente el hecho de colocarlo, sino también la cantidad. Y ya para concluir, y por supuesto los invito para cualquier pregunta o comentario que tengan, ahorita ya después al final, fíjense que la leche humana, nuevamente lo vuelvo a repetir, siendo pediatras, pues de alguna otra forma siempre es nuestra bandera. Y favorece el desarrollo del sistema inmunitario a corto, a largo plazo. Es fundamental conocer todos los componentes de la leche humana y todos sus efectos para siempre diseñar una nutrición óptima, para de alguna u otra manera entender qué es lo que le podemos dar en el caso de que lamentablemente por alguna razón médica no podamos amamantar al bebé. Entonces, de alguna u otra forma es importante conocer qué hay dentro de la leche materna, cuáles son los componentes, cuáles son los beneficios y de alguna u otra forma cuál es el impacto luego a largo plazo. La MFGM contiene lípidos, proteínas bioactivas, tiene carbohidratos unidos a lípidos y proteínas, como por ejemplo los gangliósidos, que es un glucoesfingolípido, tiene componentes bioactivos que han mostrado resultados positivos en la escala de neurodesarrollo, como pudimos ver en la escala de Bailey, y estoy segura que en la medida que sigamos caminando en la parte de investigación, vamos a encontrar luego más estudios más adelante relacionados de alguna u otra manera, pues justamente con este tipo de impacto que pueda tener ya a nivel de lo que es la parte de cociente intelectual o cociente intelectual verbal, etcétera, ya medidos con Bechdel. Los componentes de la MFGM tienen una característica de activar y modular también las células inmunitarias. Nos ayudan a defender especialmente de organismos y de microbios patógenos. Asimismo, los lactantes alimentados con la fórmula infantil con el MFGM presentaron, por ejemplo, menos infecciones respiratorias altas, como otitis media, menos diarrea, especialmente menos incidencia de diarrea sanguinolenta, que conlleva el tema también de la anemia y obviamente luego del retraso en el desarrollo cognitivo, precisamente por estas pérdidas de hierro. Y también requirieron estos bebés que tomaron justamente este tipo de leches, ya, pero ya en bebés más grandes, menos tratamiento para la fiebre y por supuesto, de alguna u otra manera, un beneficio justamente también en lo que es la parte de la microbiota. Entonces, de verdad les agradezco muchísimo y abierta a todas las preguntas y muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted, doctora. Y pues estamos en espera de las preguntas o comentarios. Si nos las pueden colocar en el chat o si hay alguien que quiera participar levantando la mano, con todo gusto les damos el micrófono. Pues parece que hasta ahorita no hay preguntas. A ver si alguien se anima levantando la mano. ¿Algún comentario, alguna duda? Aquí hay alguien que tiene una pregunta por acá. A ver. Me mandaron una pregunta, Sí, a ver. creo que es el doctor Carlos.
Dice que el microbioma no es parecido a la leche humana. Los peruanos comen paloma. Creo que es un comentario más jocoso que otra cosa, pero la dieta del peruano es muy buena y es muy rica, rica en fibra. Realmente la gastronomía peruana es reconocida a nivel mundial. La gente del Callao, obviamente por el tema socioeconómico, pues es distinto, pero de alguna u otra forma se vio el impacto del MFGM. No solamente se ha visto, como les comento, en la población peruana, sino también en la población que fue estudiada por la doctora Lee, que fue en China el estudio, que fue un estudio grandotote que prácticamente tenía más de 430 niños. Lo interesante en ese estudio fue justamente ver un impacto a nivel de lo que es el microbioma y el metaboloma a los 4 meses después de haber ingerido una fórmula que tenía MFGM más lactoferrina. Eso habla fundamentalmente de que el MFGM con sus componentes tiene un impacto importante a nivel de lo que es ese microbioma que se va a ir formando, pareciendo, siendo similar, nunca igual, pero sí similar a lo que es el microbioma que puede adquirirse a través de la leche humana. Obviamente el microbioma tiene una gran cantidad también de otros tipos de estímulos, que no solamente es eso, la vía del parto también es importante, el tema del contacto inmediato después en la primera hora, en el momento en que se amamanta el bebé también por el tema de la piel y así sucesivamente. Entonces, y por supuesto por otros factores, que por cierto yo creo que estamos alterando también parte de nuestro microbioma y microbiota a la larga, precisamente por todo el tema que estamos viviendo en pandemia, por la excesiva esterilización de las manos o de las cosas, y eso también puede afectar. Hay que tener cuidado mañana porque probablemente a lo mejor comencemos a ver más procesos alérgicos, lamentablemente, por esa situación. Entonces hay que cuidarlo. Leche humana, eso es lo mejor. Así es. La doctora Rosa María tiene levantada la mano. Si me pudieran apoyar con su micrófono, por favor. Y el doctor Abraham. Ahí está. Aquí dice, Adelante. ¿de dónde se extrae el MFGM para la forma? Adelante, doctora, perdón. Sí, no se preocupe. Adelante, doctor. Adelante, doctora. Así, bueno, estamos aquí platicando. Nos ha tocado ver la fascinante evolución de las leches maternizadas o humanizadas. Mi pregunta sería, ¿cuál es el siguiente paso para mejorar estas fórmulas infantiles? ¿Qué es lo que viene a mediano plazo, a corto plazo? ¿Cómo van a mejorar las leches? Am, bueno, doctor, una de las mejorías que yo creo que es súper importante es justamente el tema del MFGM. El doctor, por ejemplo, el doctor Bo Lonerdal, hablando justamente por el tema de la composición de la leche humana, habla también, por ejemplo, de tal vez mañana, si hay chance en ese sentido, por ejemplo, la osteopontina. Esa es otra también de las cosas que se pudiera colocar dentro de la fórmula. Para a mañana, a futuro. Todo depende también de la manera en cómo se extrae, también hay costos, hay muchas cosas que también están atrás y realmente cuáles son los beneficios clínicos que podamos ver luego también en los bebés. Pero parte de los estudios, por ejemplo, con el doctor Loner, de alguna de las cosas que él pensó primero fue el MFGM antes de pensar en los otros. Y por eso fue que decidió hacer el estudio junto con el grupo del doctor Timby y colaboradores, y el doctor Domelov, que también es otro de los que también más sabe de leche humana, y decidieron justamente colocar el MFGM para comenzar a ver si podían disminuir la brecha en la parte cognitiva. Y fue lo que encontraron justamente cuando hicieron el estudio. Lo mismo también la parte infecciosa. Entonces, él habla por lo menos de la osteopontina. Es parte de lo que le quería comentar, así como de las novedades. Y hay otras cosas también que se están pensando a futuro, pero todavía son proyectos, pero no hay nada todavía concreto con respecto a eso. La osteopontina sí es algo que sí se ha nombrado para la colocación por parte del doctor Boloner. Muchas Y esa es la gracias. pregunta, no, de nada, doctor. No sé, doctora Archundia, la pregunta de la doctora María Aurora también. Sí, sí, adelante. Dice que qué fórmulas contienen el MFGM. Ah, ok. ¿De dónde se extrae? Ah, es que me escribió el mensaje directo, perdón, doctor. Perdón, Ah, doctora Archundia. Con adelante. razón lo está. Sí, me lo mandó directamente a mí. Dice, ¿de dónde se extrae el MFGM para la fórmula y cuál proceso utilizan? Ok. Un punto interesante es que el MFGM que se coloca en la fórmula es de origen bovino. ¿Está claro? Lo mismo que la lactoferrina también es bovina. Entonces, el punto interesante aquí es que se extrae a partir del suero. Entonces, antes normalmente cuando se hacía, por ejemplo, lo digo así como tal, de la parte comercial, se hacía queso o se hace la parte de mantequilla, etcétera, el suero se perdía y se botaba.
se dieron cuenta que justamente el suero tiene una riqueza altísima en MFGM. O sea, prácticamente allí luego hay que separar diferentes nutrientes como lactosa, minerales, se hace por un proceso de ultrafiltración. Son una gran cantidad así de manera muy sencilla, porque realmente es una manera pues muy sencilla para explicar un proceso demasiado complicado. Son tubos los cuales de verdad tienen prácticamente nanomicras en donde va pasando el suero y de allí se va quedando, o por un lado salen la lactosa y los minerales y por el otro lado se quedan los componentes, o sea, se queda la membrana como tal. La membrana de origen bovino tiene una similitud con la membrana de origen humano bastante importante, especialmente en lo que es el contenido de la parte de lípidos y parte del contenido especialmente de esfingomielina, que es muy rica en eso y eso es muy importante, y también parte de una riqueza de lo que tiene que ver con la parte proteica. El nivel de proteínas también es muy parecido con respecto a la parte de la leche humana. Y el proceso que utilizan es de ultrafiltración. Realmente exacto el proceso no me lo sé, eso es más ya para la gente que es ingeniera en la parte de tecnología en ese sentido. Y dos son procesos también confidenciales de las diferentes casas comerciales que lo venden, ¿sí? Ok. No sé si tenga usted alguna otra pregunta ahí en su chat. No, doctor Erchon, déjeme revisar. A ver. Hay alguien que pregunta que habiliten el micrófono, por favor. El doctor creo que Abraham, lo que pasa es que lo veo como entrecortado. No Ah, sé si él tenga una pregunta. fue quien habló ya. Ah, ok, perdón, doctor. Ok. Tenemos otra pregunta, doctora, que nos preguntan qué fórmulas contienen el MFGM. Ahí yo lo dejaría más a la parte comercial, porque para yo como médico, pues realmente y pediatra, pues prefiero no pensar en esa parte. Hay solamente una por ahora que tiene el MFGM, que es el MFGM 10, y pues le pueden preguntar luego la parte comercial. Ok, gracias. Nos preguntan también cuáles suplementos hay que tengan el MFGM para complementar las leches comerciales y papillas. Ok, de los que yo conozco están la gente de Fonterra y la gente de la Prodan, que utilizan justamente este MFGM. Sin embargo, no los venden como si quisiéramos ir a comprarlo a un sobrecito de probiótico o de otra cosa, ¿está claro? O sea, es para la parte comercial, es para hacer productos. Entonces, lamentablemente todavía no tenemos estos productos en Latinoamérica con respecto a la parte del MFGM, a lo mejor mañana sí, y yo espero que sí pronto. Pero para la parte de niños, sí hay, por lo menos en la parte de fórmulas infantiles, sí hay fórmulas suplementadas con el MFGM. Pero para tomarlas a nosotros, yo siempre he dicho que de verdad que está ahí que me compro la bolsita y ojalá algún día la vendan así y la uno se la pueda echar en el café todos los días. Porque de verdad la riqueza de ácidos fosfolípidos que tiene el MFGM se ha visto de alguna otra manera que tiene un impacto positivo, especialmente en el tema de memoria, como les comento, memoria a largo plazo, y permite mantener justamente la estructura del cerebro. Uno de los puntos importantes dentro del cerebro es que, como todos sabemos, está compuesto por grasa. Y esa grasa que está justamente a nivel cerebral es una de las grasas que también tiene que ser alimentada por calidad. Entonces, parte de la esfingomielina, los fosfolípidos, los gangliósidos que contiene el MFGM y por supuesto en cierta cantidad van a permitir también mantener la estructura futura. De todas maneras, también hay el doctor Fontecha, por ejemplo, a nivel en España, de verdad ha trabajado muchísimo también, especialmente en la parte de adultos, justamente con el tema del MFGM y la suplementación, con resultados de verdad bastante positivos. Yo creo que a futuro el MFGM también, como el DHA, al principio pasará a formar parte también de nuestra dieta ya como adultos y no solamente para el beneficio de los bebés. Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Hasta qué edad es favorable la adición de MFGM en las fórmulas infantiles? Realmente no habría como tal una edad, porque como les comento, hay estudios que se hicieron hasta los 6 años con la doctora Gigi Birman. Hasta esa edad tengo yo por lo menos conocimiento de la utilización de la fórmula perdón, del MFGM en una fórmula, que son, por ejemplo, fórmulas que, como les comento, el del Birman era una fórmula achocolatada que estaba suplementada justamente con MFGM, con la membrana del glóbulo. Entonces, como edad como tal, podría decir de 0 a 6. Sin embargo, se puede utilizar también en adultos. No hay ningún tipo de problema porque prácticamente es un ingrediente seguro, o sea, y eficaz en la parte de neurodesarrollo e inmunidad. Ok, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta del doctor Linares.
En el aspecto inmunológico, si se mejora el impacto de las infecciones respiratorias, se observó en estos pacientes y se incrementó la activación de TH2 para el INDE alergias a la proteína de la leche. Un punto, no, no se midió la parte de si se incrementó o no la parte del TH2. O sea, yo que he revisado los estudios, hasta ahora no he encontrado. Hay un punto importante y hay que entender que como es de origen bovino, por ejemplo, para tener que ser utilizado de repente en una fórmula extensamente hidrolizada, que va a ser utilizada, por ejemplo, para un paciente con una alergia a la proteína de la leche de vaca, en estos momentos todavía no habría como una seguridad para poderlo colocar. ¿Está claro? Entonces sí habría que tener cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque es de origen bovino. Entonces probablemente pueda tener trazas y obviamente como tiene proteínas, pudiera de alguna otra manera inducirlo, motivo por el cual no. Pero no se midió la respuesta TH2 en ese sentido. Ok, muchas gracias, doctora. También nos pregunta la doctora Jazmín Juárez, dada la importancia de los avances en la formulación de las leches industrializadas para lactantes, ¿debería actualizarse la normativa en los componentes de todas las fórmulas de inicio en lactantes que no pueden ser amamantados? Sería interesante porque les pongo un ejemplo, ahorita prácticamente 2020, el año pasado, el doctor Bertolt Koletzko publicó un artículo súper interesante acerca también de hacer una revisión justamente de las normas del Códex, las cuales sí ya se están haciendo. Sin embargo, es interesante porque el artículo se llama si hay que colocarle, por ejemplo, ácido araquidónico a las fórmulas. Realmente eso es algo controversial, realmente todavía persiste el hecho de que hay que colocar el ARA, el ácido araquidónico en la fórmula. Sin embargo, uno de los puntos interesantes es que están tratando de hacer que el DHA sea mandatorio, sea obligatorio dentro de una fórmula infantil y también tratar de subir parte de la dosis, es decir, 0,3 está muy bien, pero menos de 0,3 no, llegar incluso hasta 0,5% de todo lo que es los ácidos grasos totales. Entonces, eso sí nos habla de que a lo mejor más adelante sí puede haber cambios dentro de las normas, en base a las normas que tal vez se estén llevando en otros países y la evidencia científica que se vaya acumulando en ese sentido. Ok, gracias, doctora. Y nada más nos pregunta nuevamente el doctor Linares si con la administración de esta leche se aprecia disminución de infecciones, si se observó si se incrementa activación de TH2 para producción de alergias. Es parecida a la pregunta, nada más, lo de las infecciones. Ok, de infecciones para la parte del TH2. No, no tengo resultados como tal relacionados en esa parte que yo conozco. Ok, pues me parece que ya no hay más preguntas. No sé si alguien más quiera participar, levantando la mano. En el chat parece que ya no hay más preguntas. Y pues agradezco la participación de la doctora Estanco. Muchas gracias, doctora. Y pues a nombre del Colegio de Pediatría del Estado de México le damos las gracias y le hacemos llegar vía electrónica su reconocimiento tanto a usted y agradecemos también al laboratorio Reckitt Mead Johnson y a Gina por su colaboración. No sé si también quiera tomar la palabra. Muchas gracias, doctora Estanco. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y agradecida de verdad por haber podido participar con ustedes. Muchas gracias. No sé si quieras comentar algo, Gina, o alguien del laboratorio que tenga algún... Tienes el mute, Ginita, listo. Ahí está. Listo, Adelante. ya. Perdón, es que no podía quitar el mute. Pues nada más agradecerles mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes dentro de esta parte académica y espero que haya sido de utilidad para su práctica clínica nuestra plática. Nuevamente nos ponemos a sus órdenes y hablando un poquito de una de las preguntas que hicieron, hasta ahorita la única fórmula que hay en el mercado con MFGM es lo que es la marca de Enfamil, la cual la contiene prácticamente sus 3 etapas para el desarrollo justamente de sus lactantes. Entonces, cualquier situación que requieran, si necesitan más información en cuanto a alguna situación de los productos, nosotros nos ponemos a sus órdenes. Yo con mucho gusto ahorita en el chat pongo mis datos, si ustedes gustan, para que puedan contactarme vía correo electrónico y pues agradecerles mucho la invitación que nos permite al colegio participar en estas sesiones y poder contribuir a la formación académica de todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctora Archundia, por todo el espacio y les agradecemos mucho.
Muchas gracias, gracias por su participación. Y bueno, gracias, doctora Estanco, muchas gracias. Y pues pasamos a la lectura de la minuta. Le doy la palabra a la doctora Alcántara. Buenas noches, doctora. Buena y cálida noche tengan todos ustedes. Voy a proceder a leer la minuta de la sesión anterior, recordándoles que por estatutos, a pesar de que es vía virtual esta sesión, se tiene que elegir escrutadores. Doctora Betty, si al final me haces favor de mencionar a los que sean los escrutadores, inicio. En la ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las 21 horas del día 29 de abril del 2021, se reunieron vía virtual a través de la plataforma Zoom los asociados del Colegio de Pediatría del Estado de México, AC, con el objeto de celebrar la cuarta Asamblea General Ordinaria, a la cual fueron previamente convocados mediante comunicado en reunión virtual vía Zoom y electrónico. Dicha asamblea se desarrolló de acuerdo a la siguiente orden del día. Como primer punto, la doctora Beatriz Archundia, en su carácter de presidenta del Colegio de Pediatría, da la bienvenida a todos los colegiados a través de la vía virtual. Como segundo punto de la orden del día, la doctora Beatriz Archundia realiza la presentación de la sesión, teniendo como ponente invitado a la doctora Alejandra Arellano Bárcenas, otorrinolaringóloga, cirujano de cabeza y cuello, con el tema aprendizaje en la pandemia. Hoy es el momento de preparar al sistema inmune contra infecciones respiratorias, teniendo como patrocinador a Laboratorios Grunenthal. Como tercer punto de la orden del día, se realiza sesión de preguntas y respuestas. Al concluir estas, continuamos con el cuarto punto, que se da paso al agradecimiento tanto al ponente como al laboratorio, otorgando un reconocimiento virtual por parte de la doctora Beatriz Archundia. Como quinto punto, su servidora, Ana Berta Alcántara Garduño, secretaria del Colegio de Pediatría, da lectura a la minuta de la sesión anterior, la cual se dio por aceptada mediante voto virtual de los asistentes, teniendo como escrutadores para dar fe y legalidad del documento a la doctora Susana Osorio Caballero y al doctor Severiano Becerril Plata. Como sexto punto de la orden del día, se comentan asuntos generales. La doctora Beatriz informa que, por respeto a los ponentes y a los miembros del colegio, el acceso de la sesión se permitirá hasta las 21:30 horas. Como segundo punto, se reitera nuevamente la invitación al encuentro académico virtual con APEME 2021, que se está realizando desde el día 1, 8, 15, 22 de mayo, de 9 a 15 horas los días sábados, que nada más, por cierto, nos falta la quinta reunión, así como al 52 Congreso Nacional de Pediatría con APM 2021, a realizarse del 28 al 31 de octubre del presente en el World Trade Center Veracruz. Se informa que la siguiente sesión se realizará el 27 de mayo, la del día de hoy, con tema pendiente por confirmar, patrocinado por el Laboratorio Mead Johnson. Dentro de los acuerdos, la doctora Beatriz Archundia dará seguimiento e informará en reuniones posteriores sobre los puntos acordados en cada una de las sesiones virtuales. Por último, como séptimo punto, la doctora Beatriz Archundia agradece la presencia a todos los asistentes a la sesión, la cual se da por concluida a las 22 horas con un registro virtual de 178 asistentes registrados. ¿Sería todo, doctora? Nada más elegimos a los escrutadores. Sí, sería la doctora Noemí Santana y la doctora Lucy Lara. Y pues, ¿quién está en desacuerdo? Que tenga algún... La minuta. Sí, ya saben que levantando la manita en el chat, los que no estén de acuerdo. Pues... ¿Hay alguien que levantó la mano? María del Pilar, dice aquí. No, ya no. Pues me parece que no, doctora. No sé si los escrutadores ven algo.
Creo que ya, doctora. Ok. Entonces no hay ningún voto en contra, ¿verdad? Ok. Ok, doctora Betty, sí, entonces si quiere pasamos a los asuntos generales. Ok, gracias, doctora. Voy a compartir mi pantalla rápidamente. Ya para terminar. Estoy ya recordándoles nada más que el sábado 29 de mayo ya es la clausura del encuentro académico virtual, los esperamos. Y también pues ahí va gran variedad de temas, también el certamen de investigación. Y pues bueno, comentarles que la próxima asamblea ordinaria será el jueves 24 de junio con el tema vacunación y casos especiales, patrocinando el laboratorio GSK Vacunas. Y pues por mi parte es todo. No sé si hay algún otro comentario. Si no es así, pues les agradezco mucho su asistencia virtual a esta sesión académica y los esperamos el próximo mes. Si llegáramos a tener alguna sesión extraordinaria, se los hago saber a través del chat. Y pues les deseo buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia.